Mi abuelo se dedicó toda su vida a la cría y engorda de chanchos. Su rancho estaba a la orilla del pueblo, muy pegado al monte, pues esos animales en verano suelen ser muy apestosos, y es por eso que sus corrales deben estar muy retirados de las casas por salubridad, pero por desgracia, por estar más cerca del monte, también estaban más propensos a animales para ser atacados, como coyotes, lobos o gatos salvajes, y en el peor de los casos, hasta de nahuales, pues mi abuelo siempre creyó en la existencia de esos seres desde niño, pero ya fue de adulto, muy adulto, que se acabó de convencer por completo, pues él cree que acabó conociendo a uno. A mi abuelo le detectaron un problema en los pulmones y después de un par de estudios en la ciudad le dijeron que se debía a que era una posible infección por estar expuesto toda una vida al desperdicio y las heces de los chanchos, a pesar de que él era muy cuidadoso con su trabajo. Mi abuela le dio un ultimátum. Le dijo que tenía 3 meses para que ya se deshiciera de sus animales, y como en la zona su corral era el más famoso por hacer que sus chanchos lleguen a pesar más de 200 kilos, rápido hubo interesados, pero de entre todos hubo un señor que después de revisar a los animales de arriba a abajo, le dijo que le compraba a todos. Era una suma muy considerable de dinero, pero el señor decía que por dinero no se preocupe, los quiere su patrón, y si algo a él le sobra es poder y billete. Cuando hacen la finanza, mi abuelo le dijo que en lo que consigue transporte para llevarse los animales, los puede dejar el tiempo que sea necesario, pues le explicó que para mover los chanchos necesitan un montón de cuidados y poder conseguir el remolque especial le tomará al menos un par de semanas. Esos días, mi abuelo comentaba que escuchaba muy inquietos los animales y una mañana cuando se amaneció para darles de comer, notó que le faltaba uno que era todo negro. Era imposible que se lo hayan robado, pues estamos hablando que ese chancho rondaba los 250 kilos y afuera del corral no se veían huellas de animales, o que al menos esa noche se hubiera escapado y se hubiera ido para el monte. No quedó de otra que decir al comprador, pues que falta un chancho y que no hay problema, le regresará el valor del animal, pero aprovechando que él sabía todo sobre esos animales, se esperanzó a que llegara el señor comprador con ayuda y que esa ayuda no supiera cómo transportar los chanchos. Y ya él, abusado, les decía que por acompañarlos quedaban tablas por el chancho que les faltaba. Cuando llega el señor con el camión y el remolque para mover el ganado, mi abuelo le comenta que pues falta un animal y no saben qué fue de él. Y en oportunidades se dio vueltas por el monte o corrales vecinos, pero que nomás no lo vio. El señor se puso a revisar todos los chanchos y no saben cómo explicarlo, pero resultó que siempre sí estaban todos. Le supo también la noticia a mi abuelo que ni le importó cómo fue que apareció ese chancho, y mira que estamos hablando de animales enormes. Empezaron a subir a los chanchos, y los 2 chalanes que llevaba el señor no tenían la menor idea de cómo subir a los animales, y en su frustración de que no querían subir la rampa, les daban de palazos. Mi abuelo enojado les reclamó, y les dijo que así no se trata un animal, que de por sí ya van muy asustados, y aprovechó para decirles que por una feria extra, él los ayuda con la carga, acomodo y descarga del animal, porque incluso así sea un viaje de 3 o 4 horas en malas condiciones un chancho puede hacer que todos se enfermen por estar mal acomodados, el calor o incluso el estrés. El señor comprador le agradó la idea y ya mi abuelo se cargó un cambio de ropa y se fue con ellos. Ya ellos notaron que para mover al chancho había mucha ciencia de por medio, porque con los chalanes graznaban y no caminaban, pero con mi abuelo fácil los metía cada uno a su cubículo de metal. Les dijo que para que no tuvieran golpe de calor los animales deberían moverse de noche, pues estaban muy gordos. Eso era porque de día el sol estaba muy bravo y como la redila es de metal, pues les pueden dar golpes de calor. Y a los pobres animales que ni la deben ni la temen. Y si no, pues se enfartan. Como que eso no le pareció de todo claro al señor, pero es que no había de otra. Y ya, apenas cae la noche, se van. Mientras platicaban de madrugada en la cabina del tráiler, mi abuelo le preguntó que cómo es posible que con semejante carga no se hayan traído gente que supiera transportar animales. Y ya fue que el señor les dijo que pues los chalanes que vienen los trajo, pero para escoltas, eso sí los necesita. Eso asustó a mi abuelo, porque sí sabe que los chanchos valen un dinero, pero no como para que necesiten escolta y los vayan a robar. Y en su plan de dormir en el camarote todo el trayecto, mejor le dio duro al café para mantenerse despierto, por si pasaba algo raro. Y mira qué pasó. Platicaban de cualquier cosa haciendo tiempo, cuando el señor que compró los animales y también iba manejando el tráiler, notó que el carro de chalanes que iba atrás le empezó a aventar las altas, pero en clave. El señor al ver por dónde iba el asunto, le dijo a mi abuelo que se mete el camarote y no le abra a nadie más que a él, pues se va a poner feo el asunto. Mi abuelo ni tal ni perezoso se mete allí,
y mientras el camión seguía avanzando unos minutos, todo iba normal, pero después se paró de golpe y seguido a ello se escuchaban un montón de disparos. Pasaron como 15 minutos y al final le tocaron al camarote y como era la voz del señor que manejaba el tráiler, abrió sin dudarlo. Sí era él, pero estaba sometido por personas que se veían muy equipadas. Le dijeron que la bronca no es con él, que solo quieren bajar a un animal y necesitan ayuda, pues no saben cómo sacarlos de las rejas. Mi abuelo sale del camarote y ve que ellos llevaban una camioneta con camper para moverlo. Ponen la rampa y le dicen que solo quieren un chancho en particular y apuntaron a uno, el que era todo negro, que no recuerda de momento si era el que se perdió, la verdad, y es que no se veía tan diferente al resto. Mi abuelo con calma hizo que saliera el chanchito, lo guió por la rampa para subirlo y lo encaminó a la camioneta para encerrarlo en el camper. Los chalanes que iban de escolta ya jamás se vieron por ningún lado, y el señor que manejaba el tráiler, que era un señor con presencia y muy seguro de sí mismo, como cuando compró los chanchos, ahora se veía como muy inocente y estaba actuando de que él decía que no sabía nada, él solo era el chofer, como viéndose muy sumiso. También, como a mi abuelo lo vieron muerto de miedo, se las compraron, que seguramente ellos dos solo eran contratados para mover los animales. Los dejan ir, a mi abuelo y al señor, aunque no entienden nada. Pasaron unos 5 minutos, y el chofer regresa de nuevo, con su voz segura, y le dice a mi abuelo que se trepa al tráiler. Tienen que ir por ese animal, sí o sí, pero mi abuelo ya no quiso, pues estaba muy asustado y no entendía lo que estaba pasando. El chofer le dijo que tranquis, que no se asuste. Esa gente que se llevó el chancho no tiene la menor idea en lo que se están metiendo y los encontrarán en corto seguramente. Y pues ya ni modo mi abuelo que se quede de carretera de noche. Al final se acabó subiendo. Como si tuviera boca de profeta el chofer, pues como adelante a 20 minutos había una zona de curvas y la camioneta que se robó el chancho se volteó. Y era fácil pensar que eso pasaría, pues porque solo subió al chancho a la caja sin nada de amarres. Con una buena velocidad y en una curva, el chancho seguramente se movió y se recargó al costado de la camioneta y pues con vuelo, el peso lo acabó volteando. Al llegar a la zona del incidente, ya no estaban ni los sujetos armados que los habían interceptado ni el chancho. Mi abuelo vio todo desde arriba del tráiler, él jamás se bajó, mientras el chofer sí lo hizo, y como si supiera para dónde buscar, se fue directo a un costado de la carretera, buscando al chancho entre los árboles para ver si seguía con vida. Pasaron los minutos y nada. Y ya, para cuando se estaba haciendo la hora, llegó el chofer con el chancho, caminando lentamente, uno del lado del otro, como si el mismísimo chancho fuera un perro domesticado, no ocupaba amarres para jalarlo, y le dicen a mi abuelo que abra la puerta y ayude a subir al chancho a la reja. Ya para entonces mi abuelo no quería involucrarse, pero no le quedó de otra, y ya cuando subieron el chancho al espacio de la redila, se encaminaron. Tanto el chancho como el chofer se veían llenos de tierra por toda la ropa y pezuñas, como si hubieran manipulado tierra o lodo, y él creyó que a lo mejor habían enterrado algo, quizás a los sujetos que los interceptaron, pero eso sí nunca lo supo. Mi abuelo notó que el chancho tenía los ojos llenos de tierra seca, y le pidió al chofer que le pasara agua para limpiarlos, pues si el chancho se le pegan los ojos por tierra, lagaña o suciedad, ya les da por no moverse, y eso hace que le salgan riumas por su peso, y la carne sale mucho pero mucho más dura. Con las manos limpió los ojos del chancho y con su camisa le quitó toda la suciedad. Ya una vez listo todo se suben con cuidado y emprenden su camino a la hacienda donde dejarían los mentados animales y gracias a Dios lo que restó el camino ya no hubo más inconvenientes. Después de las horas de trayecto al fin llegan y los esperaban ya varios empleados y le mostraron a mi abuelo el corral donde dejarían a los animales. Era un buen lugar, muy amplio, cada chancho tendría su buen espacio. Y mi abuelo a grandes rasgos les dio unos tips para que los chanchos crecieran grandotes como él solo sabía hacerlo. Ya que bajaron todo, quedaron sucios, pues les pidieron también que lavaran la redila, y para cuando acabaron, le dieron chance a mi abuelo de bañarse en la hacienda. Para entonces, mi abuelo seguía teniendo mucho miedo, pero pues ya vio que con esta gente es mejor tener su gratitud y no su enojo. Cuando ya se iba a ir, uno de los chalanes que trabajaba en la hacienda lo iba a encaminar a la central de camiones para que se regresara a su pueblo. Pero le dijeron que no se fuera, sin antes echarse un taco con la familia de la hacienda. Al llegar la comida, vio que estaba un señor ya grande de edad, al que todos le tenían mucho respeto, y cuando saludó a mi abuelo, este le agradeció por la limpieza de sus ojos, que eso era algo con lo que siempre batallaba. Al escuchar eso, mi abuelo se asustó tanto que se quedó mudo, pero el señor riéndose, le apretaba el hombro y le decía que tranquilo, que no pasa nada, que se eche un taco y ya se va, porque mientras le están preparando algo, por ser alguien de palabra y aventado.
y cumplir su trato de traer los animales en las mejores condiciones. Mi abuelo comió y para cuando se retiró, le dijeron que pasara a la entrada del rancho y allí lo estaban esperando con una camioneta de uso rudo como regalo. Mi abuelo dijo que no podía aceptarla y aunque se puso rejego, el señor le dijo que no sea menso, la va a necesitar ahora, que va a tener que ir a sus revisiones a la ciudad por su problema de los pulmones. Y pues en eso tenía razón y al final aceptó. El que ese señor supiera que mi abuelo tenía problemas de salud, tampoco supo cómo se enteró, pero para como veían las cosas con esa gente ya nada le sorprendía. Mi abuelo llegó al pueblo con troca nueva y no le quedó de otra que contar lo que vivió. Y aunque mi abuela dijo que pues gracias a Dios él está con vida, una hermana de mi abuelo escuchó toda la situación y dijo entre risas que ahora entiende por qué su hija, la menor, que tiene 4 años, cuando come fruta en la casa, siempre dice que guardará las cáscaras, porque se las quiere dar a Moreno. Ella dice que Moreno era uno de los chanchos de mi abuelo, uno grandote moreno, que hablaba con ella, y el chancho le decía que le trajera fruta pues le gusta mucho, y ella en su inocencia lo hacía. Mi abuelo jamás puso atención a eso, porque como era normal que los vecinos le regalaran desperdicio de comida para los animales, toda esa situación la veía normal. Quizás la sobrina de mi abuelo siempre fue amigo de aquel posible nahual, y entre risas dijeron que estaría bien visitar la hacienda de ese señor para ver qué le regala a la sobrina, pero la verdad es que ya era mejor no menear esas aguas, pues bastante traumado había quedado mi abuelo por semejante aventura en carretera, acompañando a ese extraño ser, que no dice que es su amigo, pero por lo menos ya puede decir que de conocido tuvo un nahual. Y ahí voy yo, un simple y flacucho maestro rural, en las redilas de una camioneta de madrugada en alguna brecha olvidada de Dios, en lo profundo de la Sierra Mexicana. Iba acompañado de varios tipos armados, gente de esa zona, gente a la que hay que tenerle miedo. Costales de hierba, como carga ellos llevaban, yo solo cuidaba mi mochila. Fue un regalo de mi madre, por nada del mundo lo iba a perder. Y miedo, mucho miedo que me recorría todo el cuerpo. Irónicamente contrastaba con la hermosa noche. Dios, esa luna, imponente. En otras circunstancias pudo haber sido la noche más bella que te puedas haber imaginado. Y de pronto, una sombra enorme nos cubrió. La camioneta empezó a bajar la velocidad. Sabían que algo estaba pasando. Ellos bajaron, sacaron sus armas y cortaron cartucho. Yo solamente tenía ganas de esconderme y no estar ahí, cuando uno de ellos dijo: «Marco, es un juntla, ahí al pie de la colina». Volteó a vernos y se los juro, compañeros, yo lo vi con mis ojos. Era un pájaro enorme. Sus alas eran tan grandes y hacían un ruido muy característico, como si de unas lonas grandes que las estuvieras doblando de un lado a otro. Era ensordecedor. El miedo se fue perdiendo, se empezó a transformar en adrenalina. Ellos muy atentos, listos para disparar. Mientras, yo escondido, ¿qué podía hacer? No tenía ni una resortera para defenderme. Pero lo que no sabíamos es que el juntla solamente era un señuelo. Nos estaba distrayendo de los verdaderos atacantes, los cuales se estaban acercando de manera muy sigilosa a la brecha, ahí donde estaba la camioneta. Y yo fui el primero que los vi. Eran unos puercos enormes, con aspecto humano. Estaban en 2 pies, sus brazos, sus extremidades, sus pezuñas eran más grandes de lo normal, más bien parecían brazos humanos. Y ahí fue donde todo se fue al carajo. Cada uno de ellos agarró a uno de los chicos armados y los empezaron a atacar, y de repente, uno a uno, los fueron desapareciendo. Ahí fue donde todo cambió para siempre.